¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo es posible que se alberguen sentimientos negativos hacia una persona incluso antes de su llegada al mundo? La intrigante narrativa de Esaú en la Biblia nos invita a adentrarnos en una reflexión profunda sobre el destino y el libre albedrío. Aunque era el primogénito y llegó al mundo lleno de vigor y posibilidades, su camino se vio marcado por una profecía que anunciaba que, sin haber incurrido en errores, estaría destinado a cumplir un rol subordinado frente a su hermano menor, Jacob. Esta revelación nos lleva a cuestionar la naturaleza de nuestras decisiones y el misterio que envuelve el designio divino. En este análisis, exploraremos en detalle los momentos y elecciones que configuraron la identidad y la vida de Esaú. Examinaremos desde los instantes en que sus actos definieron su futuro, hasta los intensos episodios de confrontación y eventual reconciliación con Jacob. La historia se transforma en una lección que trasciende los lazos familiares, recordándonos que cada decisión, por impulsiva o premeditada que sea, puede abrir un camino hacia el autoconocimiento y la transformación personal. Además, nos brinda una oportunidad para profundizar en el significado del perdón, la resiliencia y la capacidad humana para reinventarse ante la adversidad. Pensemos en ese decisivo instante en el que Esaú ofreció su derecho de primogenitura a cambio de un sencillo plato de guiso. ¿Fue, acaso, un error impulsivo o formaba parte de un plan mayor ya trazado? A través de esta narración, descubrirás cómo cada elección y consecuencia se entrelaza en un tejido de enseñanzas que invitan a replantear nuestras propias vidas. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento, donde cada detalle nos acerca a comprender la complejidad de los designios divinos y las lecciones que resuenan en nuestro día a día. No olvides darle me gusta y suscribirte para seguir descubriendo relatos llenos de significado y asombro, reinterpretados especialmente para ti desde una perspectiva fresca y reveladora. Te esperamos en la próxima historia que te dejará sin aliento. Hace muchos años, en la antigua tierra de Canaán, se vivía una época en la que los nombres de ciertas personas se grababan en la memoria de las generaciones venideras. En este escenario, existía una pareja excepcional, Isaac, el hijo del renombrado patriarca Abraham, y su esposa Rebeca, quien anhelaba con todo su ser la llegada de un heredero que continuara el linaje familiar. A pesar de que pasaban los días y la esperanza parecía desvanecerse, su fe se mantenía intacta. Isaac elevaba oraciones intensas al Altísimo, rogando fervientemente por un milagro que cambiara el curso de sus vidas y asegurara la continuidad de su herencia espiritual y familiar. La espera, cargada de anhelo y devoción, fue finalmente recompensada cuando Rebeca se enteró de que quedaría embarazada. Sin embargo, la alegría inicial dio paso a un sentimiento de intranquilidad. Rebeca comenzó a percibir una extraña agitación en su interior, como si se desatara una batalla silenciosa en su vientre, un conflicto que iba más allá de lo físico y se adentraba en lo espiritual. Con el corazón lleno de dudas y buscando respuestas a ese enigmático movimiento, se sumergió en la búsqueda de orientación divina. En medio de esa confusión, recibió un mensaje asombroso. En su interior se gestaban dos naciones, destinadas a emerger como pueblos distintos. La revelación continuó, indicando que uno de ellos tendría una preeminencia que obligaría al mayor a desempeñar un papel de servicio frente al menor. Este mensaje, repleto de simbolismo y profundidad, no solo iba a marcar el destino íntimo de su familia, sino que también estaba destinado a influir en el devenir de futuras generaciones y naciones enteras. El momento culminante se presentó cuando, rodeada de familiares y amigos que aguardaban con expectativa, llegó el día del nacimiento. Lo que parecía ser la llegada de un solo heredero se transformó en un acontecimiento aún más extraordinario. Rebeca dio a luz a dos hijos gemelos. El primero de ellos llamó la atención por su singular apariencia, una tez de tono rojizo y una densa cabellera que le confería una imagen inconfundible, semejante a un manto de pelos. Con este rasgo tan particular, se decidió llamarlo Esaú, un nombre que evocaba tanto su físico distintivo como el destino que, desde ese instante, parecía estar entrelazado con decisiones que cambiarían el curso de la historia familiar y, por extensión, el destino de las naciones. Poco después, el segundo gemelo llegó al mundo, aferrándose al talón de su hermano, lo que le valió el nombre de Jacob, una denominación que evoca la imagen de alguien que se adelanta o toma la delantera. Desde sus primeros instantes, se pudo notar la marcada diferencia entre ambos. Eran tan opuestos como la luz y la oscuridad. Mientras que Esaú, el primogénito, se forjaba en la dura vida del campo, desarrollándose como un cazador nato, lleno de vigor,
Temerario y siempre en busca de nuevas aventuras en la naturaleza, Jacob se inclinaba por una existencia más serena y reflexiva, encontrando en la vida en las tiendas y en la intimidad del hogar un refugio para cultivar sus habilidades intelectuales. La fisionomía de Esaú no pasaba desapercibida. Su cuerpo, recubierto por una abundante cabellera, le confería un aspecto agreste y singular, reflejo de su espíritu indomable y de la vida salvaje que lo caracterizaba. En contraste, Jacob mostraba una mente ágil y sagaz, con un don especial para entender las tradiciones de su pueblo y para desentrañar los misterios del comercio y la estrategia. Su carácter introspectivo y su inclinación por el aprendizaje lo impulsaron a profundizar en el conocimiento de sus raíces, desarrollando un ingenio que le permitiría navegar con destreza en los complejos caminos del destino. Estas diferencias no se limitaban únicamente a sus personalidades y talentos, sino que también se reflejaban en la manera en que eran percibidos y amados por sus padres. Isaac, cautivado por la fortaleza y el valor que Esaú demostraba en cada expedición por la naturaleza, tendía a favorecerlo, impresionado por el aroma del campo y el inconfundible sabor de la carne que su hijo traía de sus cacerías. Esta preferencia marcó una dualidad en el seno familiar, intensificando la tensión entre ambos hermanos y dejando una huella profunda en la configuración de sus destinos. Cada uno, a su manera, estaba destinado a forjar un camino único, y sus vidas se entrelazarían en una trama llena de lecciones, desafíos y descubrimientos que resonarían a lo largo de las generaciones. Rebeca, por su parte, mostraba un cariño especial hacia Jacob, pues encontraba en su comportamiento sereno y su constante presencia en el hogar una fuente de tranquilidad y equilibrio. Con el paso de los años, la historia de estos hermanos fue objeto de profundas reflexiones, y un profeta llamado Malaquías, cuya palabra se recoge en los capítulos 1, 2 y 3 de Malaquías en la versión NIV, pronunció declaraciones impactantes sobre ellos. En sus palabras se escucha: «Te he amado», dice el Señor, «pero vosotros preguntáis, ¿cómo nos has amado? ¿Acaso no era Esaú el hermano de Jacob?». Estas expresiones continúan afirmando que he amado a Jacob, pero a Esaú lo he rechazado. Esta categórica distinción no se entiende como un sentimiento de animosidad personal, sino que refleja la elección divina en el marco de un plan superior para la humanidad. Dicho pronunciamiento trasciende la simple valoración del carácter individual de cada uno, señalando el rol fundamental que desempeñaría cada hermano en el devenir histórico de su pueblo y, por extensión, en la configuración del destino de muchas naciones. Esaú, siendo el primogénito, estaba destinado a ocupar una posición de privilegio y responsabilidad en la cultura de la época. Tradicionalmente, el primogénito tenía el derecho a heredar la mayor parte de los bienes paternos, además de recibir la bendición del patriarca, un legado espiritual que se transmitía de generación en generación. Esta bendición no solo encarnaba la continuidad de la tradición familiar, sino que también llevaba consigo las promesas divinas, entre las que se encontraba la promesa hecha a Abraham, que, a través de su descendencia, todas las naciones del mundo serían bendecidas. Con este trasfondo, se aprecia cómo cada detalle del relato familiar estaba imbuido de un significado que trascendía lo meramente terrenal, marcando el inicio de una historia de fe, destino y transformaciones que resonarían a lo largo de la historia. El destino de estos dos hermanos dio un giro inesperado. La profecía que Dios compartió con Rebeca antes del nacimiento de los gemelos, según la cual el primogénito estaría destinado a servir al menor, comenzó a materializarse de formas que nadie había podido prever. Esaú, a pesar de ser el primogénito, vio cómo su vida se transformaba de manera sorprendente a medida que se cumplían las palabras divinas, revelando que el camino trazado por el Altísimo estaba lleno de misterios y desafíos imprevistos. La existencia de cada persona está repleta de giros y encrucijadas inesperadas. En esos momentos de cambio y de incertidumbre, deseo sinceramente que encuentres en tu interior una paz duradera, una mente serena y una vida rebosante de alegría. Que cada día se llene de bendiciones, y que la luz del Señor te guíe y te proteja en cada paso de tu camino. Si esta sensación de calma y esperanza te llega, te invito a darle me gusta y a suscribirte a nuestro canal para seguir compartiendo oraciones y relatos bíblicos que inspiran y transforman. El favoritismo parental, aunque se manifestaba de manera sutil, no pasó desapercibido para ninguno de los hermanos. Esaú, confiado en su posición privilegiada como primogénito y en el amor paternal que parecía inclinarse a su favor, vivió con cierta despreocupación, sin detenerse a considerar las consecuencias de sus actos impulsivos. Mientras tanto,
Jacob creció con una aguda conciencia de su condición de segundo en la jerarquía familiar, lo que encendió en él un intenso anhelo por reconfigurar su destino y forjar un camino diferente, lleno de determinación y astucia. Estas diferencias no solo marcaron su personalidad, sino que también delinearon el papel que cada uno desempeñaría en la historia de su familia y, en última instancia, en la evolución de un legado que trascendería generaciones. El sol implacable irradiaba su fuerza, haciendo que el aire ondulase sobre los campos áridos y desolados. En ese paisaje hostil y seco, se iniciaba un nuevo capítulo en la fascinante historia de los hermanos Esaú y Jacob. Aunque la jornada comenzaba de manera común, se perfilaba como un instante crucial que marcaría el destino de dos naciones que aún estaban por nacer, llenando el ambiente de una expectación que trascendía lo cotidiano. A la primera luz del alba, Esaú, el experto cazador, partió en solitario llevando consigo su arco y una aljaba repleta de flechas, adentrándose en la inmensidad del desierto en busca de presas. A medida que el día avanzaba, el sol se elevaba imponente en el firmamento, intensificando el calor de tal forma que lo que normalmente se traduciría en una exitosa jornada de cacería se convirtió en una ardua batalla contra el entorno. Parecía que la fauna, resguardándose del abrasador calor, se había ocultado en recónditas cuevas o buscado refugio en sombras inaccesibles, dejando a Esaú en una lucha constante por encontrar algún rastro de vida salvaje. Mientras tanto, en la seguridad del hogar familiar, Jacob se mantenía ocupado con las labores cotidianas, demostrando una paciencia y una atención constante hacia cada pequeño detalle de su entorno. Sus ojos, llenos de una mirada vigilante, se dirigían ocasionalmente hacia el horizonte, como si en ese gesto se escondiera la esperanza de ver regresar a su hermano, cuyo destino parecía inextricablemente ligado al curso del día. En cada instante, la naturaleza y la rutina familiar se entrelazaban, creando una atmósfera de tensión y expectativa que prometía cambiar el curso de sus vidas y con ello, el futuro de generaciones enteras. Se respiraba una tensión palpable, como si el ambiente anticipara un suceso trascendental. A medida que el día se despedía y el sol se ocultaba en el horizonte occidental, un crepúsculo lleno de misterio envolvía el paisaje. En ese preciso instante, emergió una figura cansada y demacrada en la lejanía. Esaú regresaba tras una cacería infructuosa. Su cuerpo, que habitualmente mostraba una fortaleza inquebrantable, se veía ahora agotado y sin fuerzas, testimonio de una jornada en la que el destino parecía jugarle una mala pasada. El hambre y la sed habían dejado huella en él, haciendo que el orgulloso cazador apenas pudiera mantenerse en pie. El reconfortante aroma de una comida que se cocinaba en algún rincón se colaba por el aire, despertando en su estómago un rugido de necesidad. Provenía de una gran olla, cuyo hervor anunciaba la preparación de un guiso de lentejas que Jacob había cocinado con esmero. Con voz entrecortada y cargada de urgencia, Jacob llamó a su hermano, invocándolo con suavidad: «Hermano, Esaú», palabras que delataban la desesperación de quien se encontraba al límite de sus fuerzas. La súplica de Esaú no tardó en hacerse sentir. «Dame un poco de ese guiso rojizo, estoy tan hambriento que temo desmayarme», exclamó entre jadeos, dejando entrever el profundo desgaste tanto físico como emocional que lo embargaba. Ante tal escena, Jacob se detuvo unos instantes, dejando que el silencio, interrumpido únicamente por el burbujeo del guiso y la pesada respiración de su hermano, le permitiera analizar con detenimiento la situación. Con cada segundo que pasaba, la incertidumbre y el peso de lo que estaba a punto de ocurrir se hacían más evidentes. Finalmente, con voz medida y cada palabra cuidadosamente elegida, Jacob decidió romper el silencio, consciente de que en ese momento decisivo se hallaba el preludio de un cambio que marcaría el rumbo de sus vidas. «Claro, hermano, pero antes cede ante mí tu derecho de primogenitura». Esta petición, a primera vista desmesurada, quedó suspendida en el ambiente entre ambos, generando una atmósfera cargada de tensión y significado. El derecho de primogenitura era algo sagrado, un privilegio y una responsabilidad heredada exclusivamente por el primogénito, que abarcaba la mayor parte de la herencia, la autoridad para dirigir la familia y, sobre todo, la bendición espiritual repleta de las promesas divinas otorgadas a Abraham. En ese instante, Esaú, sumido en un estado de agotamiento y un hambre casi insoportable, parecía no comprender del todo la magnitud de lo que se le estaba solicitando. Su respuesta llegó de forma casi instintiva y sin meditar: «Mira, estoy a punto de morir de hambre. ¿Qué valor tiene para mí ese derecho de primogenitura?». Con esas palabras, se evidenciaba la desesperación y la urgencia que lo embargaban,
una manifestación del desgaste físico y emocional que el día había impuesto sobre él. Aprovechando la vulnerabilidad de su hermano, Jacob insistió con determinación: «Prométeme ahora mismo». Y en ese momento de debilidad, un instante que resonaría a lo largo de los siglos, Esaú, sin medir las consecuencias, prestó su juramento, intercambiando así su derecho de primogenitura por un simple cuenco de guiso. Quedó sellado el acuerdo que cambiaría el curso de sus vidas y la historia de generaciones venideras. Con una precisión casi ritual, Jacob procedió a servirle pan, consolidando de manera irrevocable ese pacto que, en apariencia, transformó lo sagrado en un intercambio efímero y cargado de un significado que trascendería el tiempo. Jacob ofreció a Esaú pan y un suculento guiso de lentejas. En esa escena, lo que parecía ser un acto cotidiano de saciar el hambre, en realidad significaba un cambio irreparable en la vida de ambos hermanos. Esaú, sumido en el impulso del hambre y la desesperación del agotamiento, se entregó a la comida sin detenerse a valorar lo que estaba por perder: el derecho de primogenitura, un legado sagrado que trascendía lo material al contener la autoridad familiar y la bendición espiritual heredada de Abraham. Una vez que Esaú terminó de comer y la opresión del hambre se disipó, se levantó y se alejó sin detenerse a reflexionar sobre el peso de su decisión. Aquella acción, que en un primer momento parecía trivial, se reveló como un punto de inflexión crucial. Las palabras intercambiadas en aquel ambiente modesto resonarían en el tiempo, marcando el destino de futuras generaciones y el devenir de naciones enteras. Las actitudes de Esaú evidenciaban su carácter impulsivo y su falta de perspectiva a largo plazo. Su disposición a cambiar algo tan invaluable por una satisfacción momentánea demostraba cómo sus necesidades inmediatas y su extenuación habían nublado su juicio, impidiéndole apreciar el profundo valor de su herencia espiritual y cultural. Por el contrario, Jacob se mostró astuto y calculador, consciente del significado y el poder que representaba el derecho de primogenitura. Aprovechando la vulnerabilidad de su hermano, actuó con determinación, demostrando que, a pesar de la controversia moral que pudiera rodear su proceder, su entendimiento del legado divino y de las promesas que se habían otorgado a sus antepasados era profundo y estratégico. En ese intercambio, se selló un pacto que transformaría no solo la vida de cada uno, sino que también se convertiría en la piedra angular sobre la que se edificaría el destino de un pueblo. Cada palabra, cada acción, se inscribía en una narrativa que iba más allá de lo individual, abriendo paso a una historia de fe, ambición y redención que resonaría a lo largo de los siglos. En los días que siguieron, el ambiente en el hogar se tornó cargado de tensión, a pesar de que Esaú había recobrado sus fuerzas y parecía no prestar atención al suceso ocurrido. Mientras él retomaba su rutina como cazador, embarcándose en nuevas expediciones en la inmensidad de la naturaleza, Jacob adoptaba un comportamiento sigiloso, manteniendo en secreto la posición que, en su mente, se había vuelto legítimamente suya. Este pacto tácito, sellado en un instante de debilidad y desesperación, quedaba como un secreto a voces en medio de una familia que, sin saberlo, comenzaba a experimentar cambios sutiles pero significativos en sus dinámicas internas. La noticia de aquel acuerdo se difundió rápidamente entre los miembros del hogar, alcanzando oídos sensibles y curiosos. Rebeca, la madre de ambos, se enteró de la transacción con una mezcla de asombro y una leve satisfacción, pues siempre había considerado a Jacob el hijo más apto para llevar adelante el legado familiar y espiritual. Su convicción de que Jacob era el portador ideal de la herencia se vio confirmada, de manera silenciosa, en el intercambio que había tenido lugar, reforzando su confianza en el destino que ella había soñado para su familia. Por su parte, Isaac permanecía ajeno a los cambios que se gestaban en el seno familiar. Su limitada visión le impedía percibir las transformaciones en la relación entre sus hijos, lo que hacía que la controversia del pacto pasara desapercibida para él. Esta situación invita a una reflexión profunda acerca de los valores que otorgamos a lo que realmente nos define. ¿Qué es lo que verdaderamente apreciamos? ¿Cuán dispuestos estamos a renunciar a nuestro patrimonio, tanto material como espiritual, en aras de obtener una ganancia inmediata? La historia de Esaú y Jacob se erige como una metáfora que nos impulsa a cuestionar nuestras propias decisiones y prioridades, recordándonos la importancia de evaluar con detenimiento cada elección, pues en cada uno de esos momentos se encuentra la posibilidad de forjar o perder nuestro legado personal y colectivo. Este acontecimiento ilustra a la perfección cómo decisiones que, en apariencia, pueden parecer menores, terminan desencadenando repercusiones de gran envergadura. La determinación impulsiva de Esaú no solo alteró el curso de su propia existencia,
sino que también redirigió la trayectoria histórica de su pueblo. En muchas ocasiones, no somos plenamente conscientes del peso que tienen nuestras elecciones en el momento en que se toman. Es el transcurrir del tiempo el que revela, de manera completa, el impacto real de cada acción. El intercambio de la primogenitura suscita, además, profundas reflexiones sobre la interacción entre destino y libre albedrío. La profecía que Dios comunicó a Rebeca antes del nacimiento de los gemelos, en la que se anunciaba que el mayor estaría destinado a servir al menor, parecía manifestarse de forma ineludible. Sin embargo, surge la inquietante pregunta de si las conductas de Esaú y Jacob estaban predestinadas o si, por el contrario, fueron el resultado de decisiones propias, fruto de sus impulsos y circunstancias personales. Conforme pasaban los días, las consecuencias de aquel acuerdo comenzaron a manifestarse de manera sutil pero definitiva. Jacob, ahora en posesión del derecho de primogenitura, se llenó de una renovada confianza y decidió asumir con determinación mayores responsabilidades dentro de la familia. Se preparó minuciosamente para ocupar el rol de liderazgo que consideraba legítimamente suyo, demostrando una visión estratégica que anticipaba el futuro. Este proceso de transformación personal no solo marcó un hito en su vida, sino que también sembró las bases para un liderazgo que, con el tiempo, influiría profundamente en la configuración de una nación entera. La vida de Esaú siguió su curso habitual, sin que pareciera que sintiera pesar o remordimiento por el acuerdo que había sellado. Sin embargo, ya se habían sembrado las semillas de un conflicto inminente. La tensión latente entre ambos hermanos comenzó a intensificarse, y parecía inevitable que, en algún momento, esa acumulación de emociones se desbordara, generando consecuencias que ninguno de los dos habría podido prever. Este relato nos invita a meditar sobre la trascendencia de cada decisión en nuestra existencia, incluso aquellas que a simple vista pueden parecer insignificantes. Cada elección tiene el poder de modificar el rumbo de nuestro futuro, así como el de quienes nos rodean. Es un llamado a buscar la sabiduría divina en cada paso de nuestra vida, recordándonos que Dios, el Omnisciente, el Todopoderoso y el Soberano de este universo, nos brinda el entendimiento necesario para discernir lo que verdaderamente importa. Si crees en la guía de Dios en cada una de tus decisiones, te invito a dejar un comentario con la palabra Amén para compartir nuestra fe y compromiso con su voluntad. La historia de Esaú y Jacob, especialmente el episodio del intercambio de la primogenitura, continúa cautivando la atención y la curiosidad de lectores y estudiosos, al ofrecernos valiosas lecciones que resuenan a través de los tiempos. Esta es una historia que va más allá de su contexto histórico, ofreciendo enseñanzas imperecederas sobre la familia, las decisiones, sus consecuencias y el sutil equilibrio entre el destino y el libre albedrío. Mientras el sol se despedía tras las tiendas de Isaac, nadie podía prever por completo las repercusiones de los acontecimientos vividos. Se había preparado el escenario para sucesos aún más dramáticos, destinados a transformar no solo el destino de Esaú y Jacob, sino también el de naciones enteras. La narración de estos dos hermanos estaba lejos de haber llegado a su fin, y los capítulos siguientes prometían intensificar aún más la tensión y el impacto de cada elección. Han transcurrido muchos años desde aquel fatídico día en que Esaú, movido por la desesperación del momento, cambió su derecho de primogenitura por un simple cuenco de guiso de lentejas. La vida en las tiendas de Isaac parecía continuar con la misma rutina, casi inalterada a simple vista, pero en lo profundo del ambiente se gestaba el inexorable flujo del destino, preparando el terreno para uno de los episodios más cruciales y emotivos en la historia de esta familia. Mientras tanto, Isaac, el patriarca, se encontraba ya en la etapa final de su vida. Sus ojos, que en tiempos pasados reflejaban una visión aguda y segura, se habían ido apagando con el paso de los años, dejando en evidencia su avanzada edad. Consciente del peso que representaban sus años y la inminencia del traspaso de su legado, Isaac sabía que había llegado el momento de conferir la bendición patriarcal, un acto de profunda significación tanto en el ámbito espiritual como en el cultural. Este ritual, cargado de simbolismo y de la promesa divina, se presentaba como el último testamento de una vida dedicada a la fe y a la tradición, marcando el inicio de un nuevo ciclo en la historia familiar. Una tarde tranquila y serena, Isaac llamó a su primogénito, Esaú, a quien siempre había demostrado especial predilección, invitándolo a acercarse. Aunque su voz había perdido parte de la firmeza de antaño debido al implacable paso de los años, aún conservaba la autoridad y el respeto propios de un líder experimentado y venerado. «Hijo mío», dijo con un tono cargado de melancolía y sabiduría,
mi edad avanza y no sé cuándo llegará el final de mis días. Estas palabras resonaron en el ambiente, llenándolo de una emoción que iba más allá del mero paso del tiempo. Con una mezcla de solemnidad y urgencia, Isaac continuó: toma tus armas, tu aljaba y tu arco, adéntrate en el campo y busca para mí un animal. Prepara un plato delicioso, tal como a mí me gusta, y tráemelo para que pueda otorgarte mi bendición antes de partir de este mundo. Esaú, impulsado por el deseo de satisfacer a su padre y honrar la confianza depositada en él, se lanzó de inmediato a cumplir con la encomienda. Sus pasos se fueron desvaneciendo en el silencio del ambiente, mientras de las sombras de la tienda emergía otra figura: Rebeca, la esposa de Isaac y la madre amorosa de ambos hijos. Rebeca había escuchado con atención cada palabra del íntimo intercambio entre padre e hijo, y su corazón latía con fuerza al sentir la inminente urgencia del momento. Sin perder ni un instante, se apresuró a buscar a Jacob, el hijo a quien ella favorecía y consideraba destinado a grandes cosas. Con voz casi imperceptible, susurró: escucha, acabo de oír a tu padre decirle a Esaú que salga a cazar y prepare un exquisito banquete para recibir su bendición antes de que el Señor lo llame. En ese instante, la atmósfera se impregnó de una expectación que presagiaba cambios profundos en el destino familiar, marcando el inicio de una serie de eventos que transformarían no solo la vida de los hermanos, sino también el futuro de toda una nación. Cada palabra pronunciada, cada mandato y cada susurro se convirtieron en piezas clave de una trama que, entre el amor y la tensión, preparaba el escenario para el surgimiento de un legado imborrable en la historia. Ahora, hijo mío, escucha atentamente y obedece cada palabra. Dirígete al rebaño y tráeme 2 cabritos jóvenes, para que pueda prepararlos al estilo que le agrada a tu padre. Jacob, astuto y perspicaz, comprendió de inmediato los riesgos de la situación y replicó: Madre, mi hermano Esaú tiene la piel cubierta de vello, mientras que la mía es lisa. Si mi padre me toca, se dará cuenta de mi engaño, y en lugar de bendecirme, me maldecirá. Con firmeza y sin titubear, Rebeca respondió: Hijo, que la maldición recaiga sobre mí, solo sigue mis instrucciones y ve a buscarme los cabritos. Así comenzó un plan ingenioso. Con destreza y rapidez, Rebeca preparó el alimento exactamente como le gustaba a Isaac. Luego, tomó las mejores vestimentas de Esaú y vistió a Jacob con ellas para completar el disfraz. Además, cubrió las manos y el cuello de Jacob con pieles de cabra, imitando la apariencia velluda de Esaú. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, Jacob se internó en la tienda de su padre, portando el banquete que su madre había elaborado. Con voz temblorosa, intentó imitar el tono de Esaú al decir: Padre, soy yo, Jacob. Cada palabra y cada gesto estaban impregnados de la tensión y la determinación de un momento que cambiaría para siempre el destino de una familia y de una nación entera. Isaac, sorprendido por el rápido regreso, preguntó con cierta incredulidad: ¿Quién eres, hijo mío? Con voz temblorosa, Jacob respondió: Soy Esaú, tu primogénito. He cumplido con lo que me ordenaste. Siéntate y degusta la presa que cacé, para que me otorgues tu bendición. Aún con reservas y desconfiado, Isaac le indicó que se acercara para poder tocarlo, dejando que sus dedos arrugados recorrieran el brazo de Jacob, sintiendo la textura de las pieles de cabra que imitaban el vello característico de Esaú. Con una mezcla de confusión y cautela, Isaac murmuró: La voz parece la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Incapaz de disipar del todo sus dudas, volvió a preguntar: ¿Eres realmente mi primogénito, Esaú? En ese tenso intercambio, Jacob mintió con el corazón acelerado, respondiendo: Soy Jacob. Su pulso retumbaba tan fuerte que temía que su padre pudiera oírlo. Finalmente, Isaac, quizá cansado de sus propias incertidumbres, solicitó que le sirvieran la comida. Una vez que el alimento estuvo servido, Isaac comió y bebió el vino que Jacob había traído, mientras llamaba a su hijo a acercarse y le ofrecía un beso en señal de afecto. El aroma que desprendían las vestiduras, que imitaban también a Esaú, fue el último detalle que disipó todas las dudas de Isaac. Con voz solemne y cargada de significado, el patriarca comenzó a impartir la bendición, pronunciamiento que, según las Escrituras, sellaría el destino de naciones enteras. Con voz solemne, Isaac proclamó: Que tengas dominio sobre tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Que aquellos que te maldigan sean malditos y quienes te bendicen sean realmente bendecidos.
Sus palabras, cargadas de un poder ancestral, resonaron en cada rincón de la tienda. Jacob se estremecía, abrumado tanto por la magnitud del instante como por la culpa de su engaño, incapaz de creer que su astuto plan hubiera triunfado y que la bendición destinada a Esaú ahora fuera suya. No mucho después de que Jacob se apartara, Esaú regresó de su cacería, luciendo el orgullo de su esfuerzo y ansioso por obtener la bendición paterna. Con el alimento ya preparado, se dirigió a Isaac y al entrar en la tienda, anunció con voz decidida: «Padre, soy yo, Esaú. Levántate y prueba la presa que he cazado para que me otorgues tu bendición». Isaac, confundido y preocupado, le preguntó: «¿Quién eres tú?». A lo que Esaú, tratando de disipar las dudas, respondió: «Soy Esaú, tu primogénito». En ese preciso instante, la cruda realidad del engaño se abalanzó sobre Isaac como un impacto violento. Su cuerpo comenzó a temblar intensamente al comprender que había sido engañado. Con voz entrecortada, exclamó: «¿Quién es el que cazó la presa y me la trajo? Yo ya la había consumido antes de tu llegada, y la bendije, pues esa bendición era para él». Al escuchar las palabras de su padre, Esaú no pudo contener el dolor y entre sollozos imploró: «Bendíceme también, padre». Pero Isaac, sumido en una profunda aflicción y pesar, apenas pudo responder, dejando en el aire la amarga consecuencia de un destino marcado por decisiones y engaños que cambiarían el curso de la historia familiar para siempre. Una voz resonó con amargura al declarar: «Tu hermano ha venido y me ha engañado, arrebatándote la bendición». La ira y el dolor de Esaú se derramaron en un torrente de palabras y sollozos. «No es de extrañar que lo llamen Jacob», exclamó con amargura. «Me ha engañado en 2 ocasiones. Primero se llevó mi derecho de primogenitura y ahora me ha hurtado la bendición». Con una mirada desesperada, Esaú se volvió hacia su padre y, con voz entrecortada, preguntó: «¿Acaso no hay aún alguna bendición para mí?». Isaac respondió con palabras que, sin duda, desgarraron el alma de su hijo: «He conferido a tu hermano el dominio sobre ti y le he entregado a todos tus hermanos para que le sirvan. Le he dotado de grano y de vino nuevo. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío?». Sin embargo, Esaú no se rindió y siguió suplicando: «¿No queda ninguna bendición para mí? Padre, te lo ruego, bendíceme». Entre sollozos y un llanto que llenaba la tienda de una tristeza palpable, su clamor no pasó desapercibido. Conmovido, Isaac finalmente accedió a darle a Esaú una bendición, aunque ésta se presentó de manera amarga, casi como un rastro de condena. «Tu morada estará apartada de la riqueza de la tierra y del rocío celestial», dijo Isaac en un tono solemne. «Vivirás a merced de la espada y serás siervo de tu hermano. Sin embargo, llegará el momento en que, al sentirte inquieto, romperás el yugo que te impone». Estas palabras, cargadas de presagio, marcaron un punto decisivo en el destino de Esaú. La bendición, que para muchos habría sido motivo de alegría, se transformó en un recordatorio doloroso de un destino marcado por la traición y la pérdida. La narrativa se tiñó de un contraste que evidenciaba la complejidad de la relación entre hermanos y el precio que a veces se paga por decisiones apresuradas. Así, en ese instante, el legado familiar se reconfiguró de forma irreversible, sembrando las semillas de futuros conflictos y lecciones que perdurarían a lo largo de las generaciones. Las palabras de Isaac resonaron con fuerza en toda la tienda, sellando el destino de sus 2 hijos y de las naciones que descenderían de ellos. La maniobra astuta de Jacob había alcanzado su objetivo, se había convertido en el receptor de la bendición patriarcal, aunque el costo de ese logro resultaría ser mucho más alto de lo que jamás hubiera imaginado. El corazón de Esaú se llenó de un odio intenso hacia su hermano. «Pronto mi padre morirá», pensó con amargura, «y entonces acabaré con Jacob». Al enterarse de los designios de venganza de Esaú, Rebeca no perdió ni un instante y actuó para proteger al hijo que ella consideraba predilecto. Con determinación, llamó a Jacob y le aconsejó que huyera al hogar de su hermano Labán, en Harán, hasta que la ira de Esaú se disipara. «Quédate con el tío Labán por un tiempo», le urgió, «hasta que todo se calme». Y así, Jacob se apartó de su familia, de su tierra y del tumulto que él mismo había desatado. Había obtenido la bendición que anhelaba, pero a un precio devastador. Su partida lo conduciría a tierras lejanas, donde enfrentar desafíos y dificultades que pondrían a prueba su fe y su carácter, marcando el inicio de un viaje lleno de incertidumbre y transformación.
Mientras tanto, Esaú seguía arrastrando un profundo rencor, decidido a recuperar aquello que sentía le correspondía por derecho. La brecha entre los dos hermanos, que en un principio se mostraba como una leve fisura, se había ensanchado hasta convertirse en un abismo insalvable. Esta narrativa de engaño y sus consecuencias nos invita a detenernos y preguntarnos, ¿cuántas veces dejamos que nuestros deseos inmediatos nos cieguen ante las consecuencias a largo plazo? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra dignidad en la búsqueda de nuestros objetivos? El sendero de Esaú y Jacob, que en un tiempo estuvo íntimamente entrelazado, se ha bifurcado de manera definitiva. Mientras Jacob se aventuraba hacia tierras lejanas, Esaú permanecía en Canaán, y su existencia tomó rumbos inesperados que no solo transformarían su destino personal, sino que también influirían en el devenir de toda una nación. Esaú, el hombre del campo y cazador consumado, se vio entonces frente a una encrucijada decisiva. La pérdida irremediable de la bendición de su padre y la creciente separación de su hermano dejaron un vacío en su vida, uno que trataría de llenar de diversas maneras a lo largo de los años. En la cultura de aquella época, cumplir los 40 años era un hito significativo, y fue en ese punto cuando Esaú tomó una determinación que entristeció profundamente a Isaac y Rebeca. Optó por contraer matrimonio con dos mujeres hititas, Judith, hija de Beri, y Basmat, hija de Ilan, una elección que no solo reflejaba sus anhelos personales, sino que también marcaba un cambio radical en su identidad y en el legado que estaba destinado a influir en el futuro de su pueblo. Esta decisión no fue bien recibida en el seno familiar, ya que los hititas representaban un pueblo cuyas costumbres y creencias diferían radicalmente de las tradiciones abrahámicas que Isaac y Rebeca tanto apreciaban. La Biblia nos indica que estas esposas se convirtieron en una fuente de amargura para ambos, tal como se relata en Génesis 26 a 35. Detrás de esa breve afirmación se oculta un dolor profundo, pues el matrimonio de Esaú no solo supuso una unión no deseada con un pueblo extranjero, sino también una ruptura con las promesas que Dios había hecho a Abraham, lo que implicaba una dilución del linaje escogido para perpetuar las bendiciones divinas. Podemos imaginar perfectamente la tensión que se vivía en la tienda de Isaac. Rebeca, quien siempre había mostrado predilección por Jacob, interpretó la elección matrimonial de Esaú como otra prueba de que su hijo menor era el portador legítimo del legado familiar. Para ella, cada decisión de Esaú reafirmaba la convicción de que el destino verdadero del linaje se encontraba en Jacob, mientras que Esaú se alejaba cada vez más de los valores que habían guiado a sus antepasados. Por su parte, Isaac se debatía en una gran ambivalencia. Aunque su amor por Esaú era innegable, las acciones del primogénito contrariaban todo lo que él había aprendido y atesorado a lo largo de su vida. Las esposas hititas trajeron consigo sus propias tradiciones, instaurando una dinámica nueva y desconcertante en la vida familiar. La tienda del patriarca, que hasta entonces había sido el centro neurálgico de las costumbres de Abraham y el lugar donde se honraba la adoración a Dios, se encontraba ahora amenazada por prácticas ajenas a esa fe y por ideas que desafiaban el legado sagrado destinado a conservar las bendiciones divinas. Este contraste entre lo familiar y lo foráneo, entre la fe heredada y las influencias externas, no solo alteró la estructura de la familia, sino que también sembró las semillas de futuras disputas y transformaciones que marcarían el devenir de todo un pueblo. Este conflicto cultural se convirtió en una fuente constante de tensión en el seno familiar. Esaú, sin embargo, parecía ajeno al profundo impacto que su elección causaría, o tal vez, sumido en el dolor y la amargura por haber perdido la bendición, optó deliberadamente por un camino que se alejaba de las tradiciones sagradas de su familia. De cualquier modo, sus acciones no solo moldearon su propio destino, sino también el de sus descendientes. Con el paso de los años, la vida siguió su curso natural. Esaú estableció su propia familia, separándose del hogar paterno. Continuó prosperando como cazador y hombre del campo, y sus habilidades le granjearon un lugar de respeto en la comunidad, evidenciando que, pese a las controversias, su carácter seguía siendo admirado. Sus hijos nacieron y crecieron, aprendiendo tanto las costumbres de su padre como las tradiciones impuestas por su madre hitita. Pero la paz se vería interrumpida el día en que llegó una noticia inesperada. Jacob, después de muchos años de exilio, había regresado a Canaán, y esta vez no lo hizo solo. Venía acompañado de su esposa, sus hijos y una considerable riqueza, lo que reabrió heridas y avivó viejas rencillas en el corazón de Esaú. Este acontecimiento prometía desencadenar nuevos episodios de tensión y confrontación,
obligando a Esaú a enfrentar no solo el pasado, sino también las implicaciones de un futuro lleno de incertidumbres y desafíos. Su hermano lo había engañado, arrebatándole la bendición y empujándolo al exilio, y ahora regresaba en un aparente triunfo. Fue en ese preciso instante cuando Esaú tomó otra decisión trascendental en lo que respecta a su vida matrimonial. Al comprender que sus esposas hititas desagradaban a sus padres, optó por contraer un nuevo matrimonio, pero esta vez su elección tuvo un carácter estratégico y un profundo significado. Esaú se dirigió hacia Ismael, medio hermano de Isaac, y se casó con Maalat, hija de Ismael y hermana de Nebaiot. Esta unión no fue fruto del azar, ya que al casarse con una descendiente de Abraham, Esaú pretendía reconectar con sus orígenes familiares. Era como si quisiera afirmar, al estilo de lo expresado en Gálatas 3:29, si perteneces a Cristo, eres descendiente de Abraham y heredero conforme a la promesa, su lugar en la herencia abrahámica. El tercer matrimonio de Esaú reveló aspectos profundos de su carácter y de sus conflictos internos. Aunque sus decisiones previas lo habían distanciado de la tradición familiar, parecía que en lo más hondo aún anhelaba ser aceptado y reconocido. Quizás, al unirse a Maalat, esperaba mitigar la decepción de sus padres y reafirmar la herencia y el legado de su linaje. Esta nueva alianza no solo evidenciaba su deseo de redención, sino también una lucha interna por recuperar parte de la identidad familiar que había perdido con el tiempo. Sin embargo, Esaú ya había empezado a transitar por el sendero de su destino. Sus decisiones previas, sumadas a la bendición que Jacob había obtenido, forjaron un camino distinto para él y su estirpe, alejándolos progresivamente de la tierra prometida. Con el paso del tiempo, Esaú y su familia se trasladaron a la región montañosa al sureste de Canaán, un movimiento que no solo respondía a circunstancias geográficas, sino que también tenía un profundo significado simbólico. Al establecerse en el sureste, Esaú se distanciaba deliberadamente del linaje destinado a cumplir las promesas divinas, iniciando así la formación de una nación independiente. En esa región, no solo prosperó, sino que sus descendientes se multiplicaron y alcanzaron gran poder. Con el tiempo, llegaron a ser reconocidos como un pueblo crucial, cuyo papel en la historia de Israel sería notable en los siglos venideros. La Biblia, en Génesis 36, nos ofrece una genealogía detallada de la descendencia de Esaú, revelando cómo su línea creció en número e influencia. Entre sus herederos se destacan jefes, reyes y líderes de gran envergadura, lo que cimentó el legado del territorio conocido como Edom. Esta tierra, que llegó a ser sinónimo del hogar de los descendientes de Esaú, se consolidó como una nación próspera y formidable, marcada por la fuerza y la determinación de un pueblo que, a pesar de haberse alejado de la promesa original, dejó una huella imborrable en la historia de la región. El camino de Esaú, hijo de Isaac y Rebeca, es una narración repleta de desafíos que pone de manifiesto su lucha frente a decisiones complicadas y las consecuencias profundas que éstas acarrearon. Nacido como primogénito, contaba con el privilegio del derecho de primogenitura, un honor de gran envergadura en la antigüedad. Sin embargo, en un arrebato impulsivo y sin meditar en lo duradero, Esaú cambió ese valioso legado por un simple cuenco de guiso, mostrando así su tendencia a dejarse llevar por necesidades inmediatas en detrimento de lo que tenía un valor perdurable. Este suceso marcó un punto de inflexión crucial en su vida, reflejando claramente la naturaleza de un hombre que no supo valorar lo que perduraba en el tiempo y que se dejó dominar por sus impulsos. La pérdida de tan significativo privilegio repercutiría no solo en su destino personal, sino también en el de toda su familia, alterando la trayectoria de su linaje. Más adelante, cuando Isaac, su padre, se disponía a bendecir a su primogénito, Jacob engañó a su progenitor y se adueñó de la bendición. Al descubrirlo, Esaú se sintió profundamente traicionado y desilusionado. Su furia estalló y juró vengarse de Jacob, lo que fracturó irremediablemente la relación entre ambos hermanos. Esa sensación de traición y el dolor que la acompañaba lo impulsaron a abandonar a su familia y a establecerse en la tierra de Seir, donde fundó su propio reino, el cual llegó a conocerse como Edom. Aunque no recibió la bendición formal de su padre, Esaú no se rindió. Con determinación, forjó una nación poderosa, Edom, cimentada sobre bases sólidas y con un futuro promisorio. Sin embargo, las relaciones entre Edom e Israel estuvieron marcadas desde el inicio por tensiones profundas. Los conflictos y la hostilidad entre Esaú y Jacob, y por extensión entre sus pueblos, se perpetuaron a lo largo de generaciones.
Edom e Israel compartieron una historia plagada de disputas, aunque también se atisbaron momentos de paz frágil y pasajera. Desde ese instante, la rivalidad y el resentimiento que habían caracterizado la relación entre los dos hermanos se reflejaron en la interacción de sus naciones. A pesar de que Esaú no logró obtener la bendición paterna, su vida demuestra que las decisiones, incluso las aparentemente desafortunadas, pueden encaminar hacia el crecimiento y el éxito, aun en medio de circunstancias adversas. La compleja relación entre Esaú y Jacob, junto con el desarrollo de Edom e Israel, es un testimonio de la intrincada red que unen los lazos familiares, el poder y la formación de naciones. Aunque en algún momento ambos hermanos lograron reconciliarse, nunca volvieron a convivir en el mismo territorio. Esta separación geográfica simboliza las distintas sendas que tomaron sus vidas y las de las futuras generaciones, reflejando la diversidad de destinos que nacen de las decisiones y las heridas del pasado. Esta parte de la historia nos recuerda la trascendencia de nuestras decisiones personales, especialmente en el ámbito familiar, y cómo estas elecciones pueden repercutir a lo largo de generaciones. Esaú demuestra que, pese a la decepción y a los giros inesperados en la vida, es posible forjar un legado que deje huella. Aunque no siguió el camino previsto, su existencia se llenó de un significado profundo y transformador, y su legado se extiende mucho más allá de su propia vida. Los descendientes de Esaú dieron origen a una nación poderosa, la tierra de Edom, reconocida por su riqueza en recursos minerales y su estratégica ubicación a lo largo de antiguas rutas comerciales, lo que le permitió prosperar durante siglos. Sin embargo, la relación entre Edom e Israel, las naciones fundadas por Esaú y Jacob, respectivamente, estuvo marcada con frecuencia por conflictos. En ciertos periodos, Israel llegó a dominar a Edom, cumpliendo de alguna manera la bendición de Isaac que preveía que Esaú sirviera a su hermano, pero también hubo momentos en que Edom se liberó de ese yugo y se rebeló contra el control israelita. Un aspecto fascinante del legado de Esaú es cómo ha sido recordado en las tradiciones judía y cristiana. Mientras que Jacob es celebrado como el patriarca que dio origen a las 12 tribus de Israel, Esaú suele aparecer en un tono negativo, ejemplificando a quien desprecia lo que le fue otorgado por derecho. Sin embargo, al analizar detenidamente la narración bíblica, se vislumbra un retrato mucho más complejo de Esaú, un hombre marcado por sus propias decisiones, que, a pesar de los errores y las pérdidas, logró construir una identidad y una nación que perduraría a lo largo del tiempo. Esta dualidad invita a reflexionar sobre la riqueza de la experiencia humana y sobre cómo cada camino, incluso el que se aparta de las expectativas originales, puede dar lugar a una existencia llena de significado y propósito. Se le describe como un hombre impulsivo y, en ocasiones, temerario, pero también se le reconoce su capacidad para el perdón y la generosidad. La reconciliación con Jacob revela sus cualidades nobles, aspectos que a menudo se pasan por alto. El legado de Esaú nos invita a reflexionar sobre temas universales, el valor que otorgamos a nuestra herencia, tanto material como espiritual, la complejidad inherente a las relaciones familiares, la posibilidad de sanar y reconciliarnos incluso tras heridas profundas, y cómo nuestras decisiones pueden no solo definir nuestra existencia, sino también moldear el destino de las futuras generaciones. La historia de Esaú también nos recuerda que, con frecuencia, los relatos históricos son escritos por los vencedores. Aunque la Biblia se centra mayoritariamente en la línea de Jacob, el reconocimiento a la prosperidad y al poder de Edom demuestra que el camino de Esaú, a pesar de ser distinto, tuvo una importancia innegable. En definitiva, el legado de Esaú es un testimonio de la complejidad de la experiencia humana. Su vida nos muestra que no somos definidos por un único instante o elección, sino por la suma de nuestras acciones y relaciones. En especial, la reconciliación con su hermano nos ofrece una poderosa lección de que es posible superar incluso las brechas familiares más profundas. Por ello, la historia de Esaú sigue resonando a lo largo de los siglos, desafiándonos a meditar sobre las decisiones que tomamos, los vínculos que forjamos y el legado que dejaremos a quienes nos sucedan. La historia de Esaú es un viaje emocional lleno de decisiones difíciles y consecuencias profundas. Desde su condición de primogénito, se vio enfrentado a elecciones que no solo transformaron su propia vida, sino que también moldearon el destino de futuras generaciones. La venta de su derecho de primogenitura, la agonía de haber sido engañado y la sincera reconciliación con Jacob constituyen episodios que van más allá de la simple narrativa de dos hermanos. Son lecciones invaluables sobre la importancia del perdón, las decisiones y sus repercusiones.
Estas experiencias nos invitan a cuestionarnos. ¿Realmente comprendemos el peso de las decisiones que tomamos en nuestra vida? Existen actos irreversibles, de los cuales no podemos retroceder, tal como Esaú jamás pudo recuperar su derecho. Te invito a reflexionar sobre ello y a compartir tus experiencias en los comentarios. ¿Has enfrentado alguna vez decisiones difíciles que hayan marcado un antes y un después en tu vida? Si esta historia te ha conmovido, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos inspiradores y llenos de sabiduría. Sigue conectado con nosotros para no perderte otros videos bíblicos que te motivarán y te invitarán a profundizar en estas historias que, a través del tiempo, siguen ofreciendo enseñanzas valiosas para la vida. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos seguir compartiendo contigo más relatos profundos en nuestros próximos videos.